Empezamos. Ahora vamos a completar la parte del frontend de nuestra aplicación. Ya habíamos trabajado en la parte del backend. Les había indicado que esta parte, este método, lo que nos va a permitir es conectarnos hacia la base de datos, pero para ejecutar el método post, ¿sí? El método post es el que nos va a permitir, o es el que tiene las características para recibir información a través de un request, y ese request va a ser enviado hacia la base de datos. Esa parte en, la, en, el, en el servidor de Express ya está funcionando. Entonces recuerden que siempre esto debemos tenerle corriendo para poder consumir desde el frontend. Entonces, vamos a dejarle este proyecto que esté corriendo. Ya, vamos a dejarle aquí. De todas maneras, aquí también nos va a permitir debuguear un poco o analizar si es que de pronto desde el frontend hay algún error que podamos revisar. Nos va a permitir aquí en esta consola revisar los logs, lo que genere la aplicación si en el caso que exista algún error, ¿sí? Bien, vamos ahora a la parte de nos vamos a la parte de la aplicación en React, ¿sí? Aquí, junto en el aula virtual les había agregado una parte, una estructura en Notion, donde está explicado lo que habíamos tratado con ustedes, la arquitectura que habíamos armado acerca de las tecnologías que estamos utilizando, tanto en el lado del backend como en el lado del frontend, perdón. Y ahí está el código también necesario que vamos a necesitar para ir implementando esta parte del frontend. Pero aquí recuerden que la carpeta que había sido creado para poder conectarnos con nuestro servidor de Express iba a estar aquí en Teachers, perdón, Teacher Service. En el caso mío, Teacher Service, ¿no? Cada uno de ustedes tendrá su propio service, ¿no? Digamos, el vehículo service, banda service, bueno, el proyecto en el que estén trabajando, ¿sí? Ya habíamos completado la primera parte, que es el get. Nos falta igual la parte del crear, ¿sí? Aquí le podemos llamar crear el nombre o el registro que estamos creando en la base de datos. Y aquí vamos a recibir un objeto que va a ser teacher, y este objeto va a ser levantado desde un formulario que vamos a hacer en la parte del HTML. Y con esta línea vamos a llamar hacia nuestro servidor de Express, que recuerden que lo dejamos funcionando. Vamos a llamarle desde ahí y enviarle la información necesaria para que haga el inserinto allá en ese método, ¿sí? Entonces tenemos que armar la estructura. Va a ser difícil grabar este video. Ya, listo. Por la tos, ¿no? Estoy un poquito afectado con la tos, y se me dificulta porque cuando hablo se me mete un poco de aire y ya no puedo controlarlo. Pero bueno, haremos el esfuerzo. Entonces, nosotros habíamos definido una estructura que les tenía por aquí, que les había compartido en el aula virtual igual, y aquí está cómo nosotros estamos trabajando, cómo está la estructura del proyecto que les había compartido. O puede ser que ustedes tengan también su propia estructura. Bueno, yo le había definido de esta forma, ¿no? Aquí tenemos el app.js, que es el componente principal que se genera cuando creamos un proyecto de React. Luego he generado un page, y este page que está con puntos suspensivos quiere decir que debe estar algún nombre ahí. En el caso mío, teacher page. Y luego ese componente llamaba al componente teacher list, donde está un componente que va a obtener el map, ¿no? el map, que es el que va a hacer el que llame a los datos de la base de datos y lo va a renderizar de uno en uno, ¿sí? Como tenemos en el ejemplo. Entonces esa es la estructura que vamos a manejar, ¿sí? Entonces nosotros más o menos aquí en el page, antes de la lista, vamos a colocarle en este sector más o menos, vamos a hacerle un espacio pequeño para poder insertar ahí un formulario.
y ahí vamos a colocar los datos. En el caso mío, nombres, apellidos, sexo, teléfono y correo, algo así, para guardar. Entonces vamos a generar aquí, justo en esta partecita, ¿sí? En la página page, en teacher page en mi caso. Entonces, ya una vez que yo le tengo este método, le vamos a dejar hasta mientras ahí. Cuando ya necesitemos llamarlo, pues lo vamos a llamar. Fíjense que este create teacher debe estar también importado acá para poder llamarlo desde el teacher page. Vamos a teacher page y aquí vamos a trabajar primero. Ahorita tenemos únicamente nuestra lista, o lo que vendría siendo acá esta lista de color celeste. Le vamos a, antes de esa lista, vamos a insertarle algo aquí. Sí, aquí vamos a insertar el formulario. Aquí vamos a utilizar el formulario normal, el formulario de HTML, el etiqueta form, para poder insertar inputs y botones, ¿sí? Entonces vamos a insertar un form, ¿sí? Ya me sale directo. Y aquí vamos a colocar inputs. Bueno, vamos a arroparle con un label para poder colocar la palabra, lo que vamos a colocar ahí. No puede ser, por ejemplo, nombres y así sucesivamente. Entonces, para eso vamos a utilizar un label. Listo, y dentro del label aquí vamos a colocar estos nombres. Y aquí vamos a colocarle el input. Sí, input, listo. Este input vamos a cerrarle en una sola línea, a llamarle cerrar en una sola línea para poderle, que no se nos quede tan amplio. Y aquí tenemos nombres y esto lo vamos a duplicar, ¿no? Vamos a tener nombres, vamos a tener apellidos y correo, me parece que tenía. Bueno, el resto podemos mandar a guardar por defecto para no agrandar más la explicación. Apellidos y correo. Sí, fíjense que el label sostiene a un input, ¿no? Y el input es el que en realidad es una caja de texto que va a permitir ingresar información. Y finalmente, lo que necesitamos antes de cerrar el form, fíjense que esto está dentro del form también, ¿no? ¿Sí? Dentro del form vamos a crear un button, ¿sí? Una etiqueta button. Listo. Aquí vamos a poner guardar, por ejemplo. Bien, aquí asimismo vamos a revisar acá. Les había agregado una estructura, una pequeña explicación de cómo funcionan los formularios en JavaScript. Aquí tenemos nuestro formulario, el forms aquí, los inputs. Bueno, aquí me faltan los labels, ¿no? Quedarían nombres, apellidos y pero bueno, tenemos los inputs y el botón. Ahora cada uno de estos componentes permite generar un evento cuando nosotros interactuamos como usuarios con un formulario. Cuando ingresamos información, cuando pulsamos un botón, va a generarse eventos, ¿sí? Y este formulario en general va a tener un evento que se llama submit. El evento submit lo que va a hacer es tomar cada uno de los valores que están en los inputs y se lo va a enviar a alguna página, ¿sí? Eso vamos a ver cómo funciona luego. Y el botón bueno, el botón vamos a definirle que sea de tipo submit para que cuando pulsemos este botón se ejecute este evento submit, que es de enviar la información. Ahora, cada uno de los cajas de texto conocidos como input en HTML también tienen unos eventos al ingresar. O sea, nosotros cuando ingresamos, por ejemplo, en cualquier lado, en cualquier página web, digamos aquí en GitHub, por ejemplo, ¿sí? Cuando ingresamos aquí en GitHub, aquí está un cuadro de texto, por ejemplo. Fíjense que cada vez que yo pulso una tecla, se está generando un evento, ¿sí? Cada vez que yo pulso una tecla. Y eso es así en todo, ¿no? Incluso acá tengo otro input. Si yo coloco una letra, debe estarse generando un evento. De hecho, se está filtrando aquí. Entonces, asimismo, como vamos a tener tres cajas de textos en nuestro caso para recibir información de nuestro objeto que vamos a guardar, vamos a tener estos inputs y cada input va a tener un evento, ¿sí? Entonces ahí, cada vez que pulsamos una tecla va a generarse un evento. Y ese evento, en el caso de los inputs, es conocido como el evento onChange, ¿sí? El evento que tiene form es el submit cuando pulsamos el botón. O sea, cuando alguien da clic en guardar, se ejecuta el evento submit. Pero cuando pulsamos cualquier tecla y estemos escribiendo en estos cuadros de texto, se va a ejecutar el evento onChange. Vamos a considerar estas dos partes. Lo vamos a aclarar acá en el código. Entonces, aquí ya tenemos este
el botón y los inputs, ¿sí? Ahora vamos a decirle a este que a este le podemos especificar el tipo, ¿no? Y le vamos a decir que es un tipo de botón submit. Entonces aquí nosotros le indicamos que es un tipo submit, quiere decir que cada vez que le demos un clic en este botón se va a ejecutar un evento de acá, un evento del form, ¿sí? Y este evento del form se llama onSubmit, ¿sí? Eso lo vamos a si es que nosotros colocamos ahí, vamos a buscar el evento submit, aquí está. Entonces aquí le vamos a decir qué va a suceder cuando se ejecute el evento submit. Nosotros vamos a decir que hace algo, ¿sí? Luego le vamos a ir completando, ¿sí? Aquí también en el input, ¿no? Cada vez que ejecutemos, que pulsemos, recuerden que estos son inputs, son cajitas de texto. Cada vez que pulsemos en ese, ahí se va a generar un evento que se va a llamar onChange, ¿sí? Entonces aquí mismo le vamos a encontrar un evento onChange, ¿sí? Fíjense que ahí el Visual Studio me ayuda, y también vamos a enviar un evento. Y cada evento, cada caja de texto más bien va a tener ese evento, tiene que manejar ese evento. Listo, vamos a colocarle aquí dentro de la, fíjense que esto va dentro de la definición o dentro de la etiqueta, ¿no? Antes de cerrar la etiqueta del input, ¿sí? Antes de cerrar. Necesitamos otras propiedades adicionales para este componente y el otro es de un value, y el value también le vamos a asignar un valor, y le vamos a ir viendo luego. Y además de eso necesitamos también definirle un name, y el name sí le vamos a colocar un valor, ¿no? Y este name, por ejemplo, si es que este va a guardar los nombres, le puedo colocar el mismo de acá, nombres, ¿sí? Y así mismo a los apellidos, el input que maneja los apellidos. Esto nada más se le agrega para poder diferenciarlo, porque luego vamos a ver una pequeña lógica para manejar esa parte de saber, si ustedes se fijan, cada vez que pulsemos en cada uno de los inputs se va a generar un evento, acá se va a generar otro, y para nosotros manejar todo eso en un solo evento necesitamos diferenciar para saber de dónde se generó el evento, para saber en qué caja de texto estoy escribiendo, ¿sí? Y para ello le vamos a colocar ese name, ¿sí? Y lo que me falta también es el value, ¿no? El valor que va a tener la caja. En algún momento va a tener un valor la caja. Entonces todas las cajas deben tener un value, un change y un name, ¿sí? Ahora, vamos por partes. Aquí nosotros vamos a ejecutar algo. Fíjense, aquí hay un evento submit que va a ejecutarse cuando nosotros demos un clic en el botón, ¿sí? Se va a ejecutar lo que vamos a colocar aquí. Eso lo podemos colocar aquí. De hecho, lo vamos a colocar aquí. Aquí le vamos a decir, cuando demos clic en el evento, le podemos decir a sí mismo onSubmit, ¿sí? Llamarle de esa misma forma. Para eso vamos a definirle una variable o una función que se va a llamar onSubmit, ¿sí? onSubmit. Y esto va a ser igual a submit a una función flecha, ¿sí? Recuerden aquí un poco, recordando el tema de las funciones, nosotros en JavaScript podemos tener, o nos permite más bien, diferenciar algunos tipos de funciones. La función clásica perdón un segundo. A ver, la función clásica nosotros la definimos con una function, ¿no? Decimos una function, el nombre de la función, abrimos, cerramos paréntesis y ya. Así tenemos una función. O lo que nosotros también habíamos hecho sin la función, a veces en los métodos en las clases, ya no ponerle la función, sino definirle esta función o método, sus llaves y sus paréntesis y sus llaves. Aquí nosotros, si tenemos parámetros, podemos pasar parámetros, y acá, bueno, hacer toda lo que nosotros queramos en este método, ¿sí? Esta es una función normal, pero nosotros podemos llamarle a funciones anónimas, ¿sí?
y no colocarle el nombre aquí, solo llamarle de esa forma. Entonces una de esas formas es las funciones llamadas funciones tipo flecha, ¿sí? Lo que pasa que no van a tener un nombre como tal las funciones, porque esta función podría también asignarle así, ¿no? Const, por ejemplo, función va a ser igual, y aquí le pongo function, ¿sí? Y ya, así también puedo definir una función, ¿sí? Pero yo puedo, para no caer así en un código muy largo, puedo redundar, ¿no? Decir, esto va a ser una función, y aquí con este signo de igual y con el mayor que, definimos una función de tipo flecha. Esta función de tipo flecha, ¿sí?, va a ser asignada a esta constante de acá, ¿sí?, a esta variable que estamos generando ahí. Entonces, cuando llamemos a este nombre de aquí, se va a ejecutar todo lo que va a estar aquí adentro, ¿sí? Y eso es exactamente lo que estamos viendo aquí con el submit. Listo. Ahora, aquí, aquí me falta la flecha, para que sea la función flecha. Y aquí vamos a recibir un evento. Recuerden que yo les decía, cada vez que pulsemos el botón, o cada vez que modifiquemos el contenido de un cuadro de texto en HTML, se lanza un evento. Y ese evento nosotros tenemos que manejarlo, ¿sí? Tenemos que ejecutarlo aquí. Entonces, aquí la primera cosa que vamos a hacer es deshabilitar la carga automática del formulario, porque a nivel de HTML esto está definido para que cada vez que pulsemos el botón del formulario se vuelva a cargar la página o llame a una página. Aquí vamos a cancelar eso de aquí, porque como estamos trabajando con React, lo vamos a hacer que React controle esa parte, ¿sí? Entonces eso lo hacemos con un prevent default. Listo. Y aquí vamos a hacer por pruebita un console, que vamos a decirle un console.log, que le vamos a decir ha pulsado clic, ha pulsado el botón. Listo, para probar, ¿no? Y esto de aquí lo vamos a llamar desde el form, ¿no? Recuerden que el form, esto de aquí se activa cuando nosotros pulsamos el botón. Se ejecuta esto de aquí, y obviamente se va a imprimir en la consola si ha pulsado el botón, ¿sí? O para ser más notorios podemos hacerle más bien un alert. A ver si funciona un alert. Listo, un alert, para que salga un mensajito ahí. Listo, vamos a probar esto. Guardamos, echamos a andar esto y vamos a probar. Aquí me está dando un error. Me está diciendo que estos valores todavía no se pueden utilizar. Vamos a quitarles un momento. Me está dando un error. Luego le vamos a agregar nuevamente long changing long value. Me dice que no tiene valores, entonces que no es necesario tenerle ahí. Listo, aquí está mi página, ¿sí? Ahora aquí, fíjense, aquí yo puedo escribir, pero todavía no estoy controlando esto, pues no va a hacer nada. Y ahorita estoy solo capturando el evento que se va a dar, que se va a inicializar cuando demos un clic en el botón guardar, y aquí dice se ha pulsado el botón, no se va a aparecer esta paginita. Quiere decir que aquí ya estamos logrando lo que acabamos de escribir. Bien, ya el botón, digamos que ya está. Lo único que vamos a cambiar, en vez de mostrar este mensaje de alert, lo que vamos a hacer es llamar al método que envía a guardar la información en el disco duro, en la base de datos más bien. Pero para eso nosotros tenemos que enviar esta información de aquí, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a capturar esta información para enviarle como parámetro cuando pulsemos aquí. A ver, sigamos. Entonces, vamos a dejarle como estaba, ya para comenzar a trabajar aquí. Ya está funcionando el botón, ahora tiene que funcionar el cambio de datos. Entonces, para eso vamos nosotros a crear. Recuerden que React trabaja con estados, ¿no? Yo les había dicho que aquí lo que nosotros estamos cargando desde la base de datos lo hemos cargado en un estado. Ahora, aquí nosotros también necesitamos crear
de nuevo otra variable que guarde un estado, y el estado va a ser cada uno de los cuadras de cajas de texto que tenemos aquí en nuestra aplicación. Hacemos lo mismo, igual a use state ya, aquí vamos a colocarle nombres para hacer y set nombres. Si recuerden que el uno tiene que llamarse así, el otro set. Listo, y para eso vamos a crear para el resto, ¿no? Para apellidos y para correo, apellidos y para el correo. Listo, entonces aquí le voy a cambiar apellidos creo que no voy a avanzar el video completo. Bien, tenemos entonces estos tres de aquí, nos van a mantener nos van a mantener o van a tratar de que la información que nosotros cambiemos cuando pulsamos o escribimos algo en la caja de texto se vaya guardando en estas variables. Eso vamos a hacer con eso, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer para ello? Cada vez que nosotros pulsemos se va a ejecutar el evento onChange, ¿sí? Y aquí le vamos a decir a sí mismo que cuando algo suceda vamos a crear también, no es necesario que sea del mismo nombre, ¿no? Aquí coincidió que le puse el mismo nombre, sí, pero acá puedo cambiarle puedo llamarle onChange, porque aunque puede funcionar con otro nombre. Entonces, así mismo vamos a generar minúscula const onChange. Así mismo le vamos a crear una función anónima de tipo flecha, ¿sí? Que le vamos a colocar igual los paréntesis si es que de pronto quiere recibir algo, y aquí se va a recibir porque es un evento igual que recibe, y le decimos que esto, ¿no? Estamos en nuestra función, ¿sí? Aquí está nuestra función, los parámetros que recibe y el cuerpo y la flechita, ¿no? Que nos indica que es una función. Listo, entonces aquí lo que vamos a hacer es a capturar lo que está llegando aquí, ¿sí? Entonces nosotros podemos primero preguntar cuál de los botones se ejecuta, porque fíjense, cada vez que yo ejecute el onChange voy a ejecutar cuando se pulse en el caja de texto nombres, en la caja de texto apellidos y en la caja de texto correos, ¿sí? Aquí va a ser correo, me confundí. Listo, apellidos y nombres, ya. Pero nosotros aquí tenemos que diferenciar en qué caja de texto estoy trabajando para esa variable cambiar, porque recuérdense que hay tres variables, ¿no? Por cada caja de texto hay una variable, entonces tengo que saber qué variable, yo tengo que identificar en qué caja de texto estoy escribiendo para poder cambiar esa variable. Entonces para eso voy a utilizar un if, ¿sí? Le voy a decir if event, y event tiene una propiedad llamada target, y dentro de target hay una propiedad llamada name, ¿sí? Y este name lo que va a hacer es obtener de este name de aquí, ¿sí? Entonces, para saber cuál está pulsándose en ese momento, entonces yo le puedo decir, si es que esto es igual, tres iguales para decir que es igualito, le voy a decir, si es que esto es igual a nombres, entonces hazlo de nombres. Si es que esto es igual a tal, hazlo de tal, nombres. Si es que pulsó el apellidos, tiene que hacer algo con apellidos. Y si hizo lo mismo con correo. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo les había dicho que vamos a guardar esa información aquí. Cada vez que pulsemos vamos a ir cambiando esta información con esta set nombres. Si es que es nombres, voy a hacer set nombres. Recuerden, aquí yo puedo utilizar las llaves, hacer así. Sí, pero cuando es una sola línea a veces no es necesario. Cuando el if tiene una sola línea, ¿sí? Por seguridad podemos colocarle así, pero igual funciona con una sola línea. Entonces aquí lo que estoy diciendo que se va a ejecutar este método para cambiar la información que está acá. Entonces, ¿qué información va a ser? La que en ese momento está pulsándose, ¿no? La que en ese momento está escribiendo. Y eso de ahí obtengo así mismo con event
target.value, ¿sí? Listo. Entonces aquí voy a guardar los nombres, aquí voy a hacer lo mismo con los apellidos y acá abajo con el correo, ¿sí? Set apellidos y set correo. Listo. Entonces, recuerden que esto es lo mismo, ¿no? Cuando hay una sola línea a continuación en el if, me da igual poner o no poner las llaves, ¿sí? Entonces, por eso es que esto y esto funcionan igual. Les dejo ahí de muestra. Listo. Ahora, nosotros también, una vez que ya identificamos que estamos escribiendo en la caja de texto, eso tiene que mostrarse en la pantalla, ¿no? En la página web. Entonces aquí sí va el value, y el value va a ser estos de aquí: nombres, apellido, correo, porque estos nombres están siendo modificados cada vez que pulsamos el texto, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí nombres, apellidos y correo. Listo. Hasta ahí ya debo tener. Entonces vamos a probar, ¿no? Voy a guardar. Vamos a ver si es que no dio ningún error. Sí, y aquí podemos saber. Aquí, ¿sí? Y para saber si en realidad esto está funcionando, yo puedo mandar a imprimir los valores que están guardándose en esas variables, ¿no? Puedo hacerle eso. Parece que había un retardo, pero creo que es mi teclado más que nada, más que la aplicación. Bien, revisemos entonces. Entonces yo aquí puedo ya capturar, ¿no? Aquí ya cada vez que dé clic, en vez de ponerse ha pulsado un botón, yo puedo mandar a imprimir las tres variables. Puedo decirle nombres, apellidos y correo. Listo. Y esto debe salir en un mensajito, ¿no? Bueno, vamos a probar. Voy a poner aquí nombres, Marco Guamán, y el correo MA Guamán, bueno, el correo que sea. Guardar. Y bueno, aquí me sale solo Marco, porque no estoy concatenando. Aquí debería concatenar, ¿no? Pero aquí, si ustedes se fijan, ya sale. O sea, ya está guardando, está leyendo esta información que está aquí. Y esta información de aquí cambia cada vez que nosotros pulsamos en el teclado, ¿sí? Con este código, y muestra en la ventanita cuando damos un clic. Sí, pero bueno, ahí ya está demostrado. Listo, ahora lo que tenemos que hacer es, en ese evento, no solo mostrar el mensajito con los datos, sino tenemos que enviar, ¿sí? Tenemos que enviar a guardar en la base de datos. Y recuerden, aquí nosotros necesitamos importar este de aquí, ya lo habíamos hecho en la clase anterior. Lo que vamos a llamar es a este método, ¿sí? Entonces vamos a copiar, vamos a llamar cuando demos clic. Cuando demos clic, vamos a llamar en el onSubmit y le vamos a pasar, si se recuerdan, el de aquí necesita un teacher, ¿no? Un objeto teacher. Nosotros sabemos que el objeto teacher tiene nombres, apellidos, correo, estado civil y sexo, algo así. Ya. Entonces vamos a pasarle ese parámetro, ¿sí? Aquí tengo dos opciones. Yo puedo enviarle directamente aquí el objeto construido con toda la información, o yo puedo crear antes del objeto utilizando la estructura de JavaScript y luego pasarle solo la variable. Voy a hacerle esto, ¿no? Voy a hacerle eso. De const, ¿sí? Igual a un objeto. ¿Sí? Aquí estamos igual a un objeto, ¿sí? Un objeto vacío. Bueno, este va a tener un nombre. Le voy a decir objeto, ¿sí? Para más o menos irle. Aquí le voy a dar ya las características del objeto, ¿no? ¿Qué nomás va a tener el objeto dentro? Yo le digo que tiene los nombres y va a ser igual a los nombres de aquí, ¿no? A los nombres que están aquí. O sea, aquí estoy creando este objeto con la variable nombres, pero ahí va a guardarse la información de aquí. O sea, hago lo mismo con apellido. Ya, voy a hacer lo mismo con apellido, con correo, con sexo me parece que era, y estado civil. Esto ya vamos a ver luego, necesitamos utilizarle con camel case, pero ya vamos a verlo luego. Esto, como no tengo aquí, fíjense que yo tengo solo, en el formulario tengo solo nombres, apellidos y correo. Voy a enviarle esto ya un valor por defecto, o sea que todos los que se guarden van a guardarse con eso. Voy a colocar aquí, todos van a ser solteros, por ejemplo.
y el sexo todos van a ser por el momento masculino. Ya, esto sí va a cambiar, ¿no? Entonces recuerden, los apellidos van a ser igual a los apellidos de aquí, ¿no? Entonces le pongo así mismo apellidos. Luego veremos que igual funciona, ¿no? Enviar así o enviar únicamente así, por ejemplo, un solo correo, porque ya me va a identificar que es una única variable. Pero para el momento, para tenerlo nada más como referencia, le vamos a identificar aquí que esto de aquí de la izquierda son propiedades de este objeto y lo de acá son los valores, ¿sí? Y los valores estamos extrayendo de la información que está guardándose en la caja de texto. Y aquí, en vez de pasar como íbamos a pasar hace rato, le pasamos el objeto. Aquí está un objeto ya construido, ¿sí? Y listo. Entonces lo que esperamos aquí es que cuando llamamos a esto, es decir, cuando llamamos a esta función teacher service que está acá, va a llamar esto a nuestra URL, que va a ser localhost 3001/teacher con post, ¿sí? Le indicamos que sea con post y le vamos a pasar los valores. Y yo lo que debo esperar es que aquí se actualice. Hasta ahorita tengo hasta el número 46, ¿sí? Entonces yo espero que esto de aquí se guarde un nuevo. Entonces vamos a probar. Vamos a ver acá y vamos a guardar. Vamos a actualizar esto. Perico palotes perico@perico.com. Ya, vamos a guardar esto aquí. Guardamos y esto ya desencadenó todo lo que hicimos, ¿no? Lo que capturar esta información de aquí, colocarlo en el objeto y enviar a la base de datos. La prueba es, si es que no dio ningún error, debe estar aquí. Si es que hay un error, ya tenemos que regresar a revisar. Pero aquí está, ¿no? Perico, los palotes y está PPP y todo el tema, ¿sí? Está creado ahí, está creado ya el evento y ya estamos guardando en la base de datos. Entonces esto tienen que hacer ustedes con cada uno de los, con su proyecto, mandar a guardar. Pero lo que sí les recomiendo es que le agreguen aquí es CSS, ¿no? Aquí no está agregado CSS, pero hay que agregar CSS para que no se muestre de esta forma. ¿Sí? Pueden buscar en Google cómo trabajar esa parte. Puede ser algo así, ¿no? Aquí le podemos dar un margin, ¿sí? Y darle estos espacios para que quede más o menos de esta forma, ¿sí? Ahí en HTML, si buscamos aquí formularios HTML y CSS, forms HTML y CSS example, vamos a ver que nos da algunas opciones. ¿Sí? Ahí podemos copiar una, ¿sí? Algo de contacts, ¿no? Aquí está, puede ser algo así, ¿no? Hay varias opciones, o así. Aquí hay otra, o esta puede ser, ¿sí? Entonces aquí está el HTML, el CSS, aquí está el demo y el código, dice. Entonces aquí pueden, fíjense, es la misma estructura, ¿no? El form que está ahí y todo lo que necesitamos copiar para poder bajar, ¿sí? O ya cada uno da los colores, ¿no? Puede ir adecuando conforme ustedes sepan de la herramienta del HTML y CSS, ¿sí? Pero para que quede ordenadito, eso puede ser una cajita y todo el tema, ¿no? Ahí le van aplicando. Bien, quedamos hasta ahí, entonces sería la tarea. La próxima clase vamos a avanzar ya con darle un poco más de estructura, ¿sí? Lo ideal sería esto, ya no dejarle aquí mezclado con lo otro, sino todo esto del form, colocarlo dentro de un componente, ¿sí? Este de aquí dentro de un componente para que no se nos vaya haciendo muy largas los archivos. Entonces creamos otro componente, le colocamos esto y cuando sea de llamar le llamamos aquí al componente, ¿sí? Y igual obviamente todo esto de aquí, lo que acompaña el componente, ya se va a ir con el otro componente creado. Entonces pueden adelantar esa parte, ¿sí? Listo, muchachos, espero que ya puedan visualizar, puedan guardar y obtener la nueva información. ¿Listo? Nos estamos viendo, hasta luego.